sobre tus inicios en el arte, ¿cómo te llegó a vos tus primeros contactos con el arte? Por ejemplo, no sé, en tu familia, o llegaste vos solo. No, yo no sé, la verdad que me parece que llegué yo solo al arte. No tengo un recuerdo preciso, digamos, mi familia, mi viejo era diariero, inmigrantes calabreses, o sea que vinieron acá a laburar y nada más. Ellos querían que yo estudiara arquitectura más que nada, constructor, yo soy constructor, me recibí maestro mayor de obra y trabajé un poco en eso y después siempre me gustó dibujar, pintar y bueno, entonces naturalmente cuando presentaba, hice arquitectura un par de años y cuando presentaba los trabajos me decían que era muy histórico, que era, digamos, me salía del canon de los dibujos de arquitectura, entonces eso me iba animando a que, bueno, en realidad tenía que estudiar Bellas Artes. Así fue que entré en la Corredón, en aquel momento había un curso de enlace, entonces hice los 2 años del curso de enlace y los 3 años de la Corredón, como hicimos muchos, ¿no? En aquellos años. Había un grupo de gente muy interesante, muchos pintores que han seguido después y seguimos viendo. Digamos, se formó un grupo, lo que había era la posibilidad de mucho contacto diario, muy intenso, incluso entre los distintos cursos, y entonces nos conocíamos mucho, digamos, había mucho compañerismo que sigue hasta el día de hoy. Vos decías que eh, cuando estudiabas arquitectura te veía muy pictórico. Y viendo tus obras, se siente lo arquitectónico también. Sí, sí, sí. Siempre la arquitectura siempre es una preocupación. La territorialización, sobre todo la visión de la ciudad, me gusta mucho el urbanismo, me gustan mucho los mapas y los mapas de ciudades. Tengo una colección y hago mapas de ciudades, ¿no? Ya es así mi visión. Y dibujados, no los hago. Tengo una ciudad de Buenos Aires, toda esa, así. La maqueta esta que te cuentas también tiene que ver con eso. Y entonces siempre está presente la arquitectura. Es algo que no lo puedo evitar, ¿no? Y bueno, en la historia del arte la arquitectura es un componente también muy importante. Pensemos en Giotto, Masaccio, todos los grandes pintores, Piero de la Francesa, Rafael, todos eran arquitectos y incorporaban el tema de la arquitectura a su pintura, ¿no? Entonces yo también hago eso porque el peronismo también, en cierto modo, intento a través del peronismo relatar un mundo, y es un mundo también de arquitectura, un mundo edificado, territorializado. Entonces la ciudad de los niños, la fundación, todos esos edificios también me sirven para relatar el mundo. Y sobre tus referentes artísticos que tuviste cuando estudiaste o hoy día que sientas que gente que ha pesado en tu obra. Y mira, hay muchos, de, ya te digo, desde los primitivos italianos, todos, mucho Masaccio, y después, bueno, Velázquez, por supuesto, de Quirico muchísimo también, me interesa mucho de Quirico en todos sus aspectos. Ese espacio como detenido en el tiempo Sí, se sí, nota sí, en tu sí, sí. obra. Sí, sí, tomo mucho, es algo que no puedo, digamos, no, el de Quirico me parece un grandísimo pintor. Él también unió tradición, supo moverse, ¿no? En la historia del arte, en zigzag, y bueno, después, claro, más contemporáneo, por supuesto, Freud, Auerbach, mucho, Michael Fischer, más actual. O sea, los alemanes mucho me interesa, todo el expresionismo alemán, los nuevos alemanes también, los Neo Rauch, un tipo muy interesante. Después Luz Tuiman, un pintor muy interesante también. Y bueno, y de acá Gorriarena mucho, mucho y Berni, por supuesto. Y tu interés en la política y más en el peronismo. Eso, o sea, el tema del peronismo surge después de la militancia, después de los 70, yo milité mucho en el 71, en el 70 hasta el 74. Después que murió Perón, de ahí ya dejé la militancia. Y me quedó como una cuenta pendiente. Entonces, después, al final del menemismo, sobre todo, 97 y 98, con toda esa destrucción, esa devastación, ¿no? Que se produjo hacia afuera y hacia adentro del peronismo. Mucho en los bares, a mí me gusta mucho trabajar en los bares, hago libros de apuntes. Y entonces conversaciones que tenía con viejos compañeros, que nos volvíamos a ver, que siempre nos vemos, sobre todo acá en La Paz, en Corrientes, me disparaba ideas visuales, incluso, o sea, yo tenía estos libros y entonces terminaba dibujando cosas de las conversaciones, que tenían, a veces muy discutidas, ¿no? Entonces esos bocetos, esos pequeños dibujos, hacía apuntes, terminaba después, con el tiempo empecé a hacer pinturas y empecé a descubrir ahí que había un mundo, ¿no? Algo que no estaba explicitado, con el que nadie se había metido, ¿no? Que es el interior del peronismo, ¿no? Este peronismo que a veces desde la academia, desde el mundo universitario, además se ve como muy oscuro,
Y es un mundo oscuro, en realidad es un mundo oscuro y es muy interesante por eso también, porque es oscuro, ¿no? Es como una especie de bosque encantado, donde hay de todo, está desde la dama, desde la bella durmiente hasta el monstruo más espantoso. Y eso es lo que me gusta, digamos, por eso yo no me asumo mucho como un artista de esto, no hago arte político exactamente, ¿no? Porque el peronismo está corrido un poco también del registro de lo político, me parece que tiene que ver más con temas de nuestra cultura y de nuestra identidad. Entonces, no es solamente la cuestión política en el peronismo, sino que es una cuestión, sobre todo, de una búsqueda identitaria, de una construcción identitaria. Y eso es en realidad lo que más me concita interés, ¿no? La búsqueda a través del imaginario que produce el peronismo. Hay también algo que tiene que ver con esta vieja disputa nunca saldada de nuestra cultura, que es civilización y barbarie. El peronismo es como una especie de interfase entre civilización y barbarie, funciona como un puente. Es agente civilizador y al mismo tiempo es mensajero de la barbarie, ¿no? Entonces esas dos cosas son las que conviven, y eso no solo es una virtud o un defecto del peronismo, sino es un problema de nuestra identidad. Esa cuestión de esa cosa insalvable que parece ser civilización y barbarie traza toda nuestra identidad, ¿no? Que el peronismo nos recuerde siempre que hay un origen distinto, que hay una diversidad, que hay una otredad, para ser políticamente correcto y progresista, digamos, en el lenguaje, pero hay una otredad real. También lo peronista es una otredad. Y es una otredad negada, el mundo del arte siempre lo negó, ¿no? Siempre prefirió los parámetros de la izquierda. Claro. O sea, siempre la izquierda se expresa en el arte político, el peronismo no, misteriosamente, ¿no? Hubo bombardeos, bueno, pero ¿de qué bombardeos? Cuando hablamos del mundo del arte, ¿de qué bombardeos hablamos? Y claro, de Guernica, ¿de qué otro bombardeo? ¿Qué otro bombardeo terrible hubo si no fue el Guernica? Entonces nadie en la historia del arte argentino pintó dignamente, o sea, pintó en serio los bombardeos de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, yo retomo esta iconografía, trato de crear una iconografía, digamos, eso es lo que es absurdo que no haya existido. Sin embargo, nadie se ocupó, todo Castañino, todo el canon de arte político argentino de la década del 40, del 50, todos pintaron en Guernica. Todos. A través de citas o a través de recreaciones. Sin embargo, en ese momento estuvieron esos terribles bombardeos de Plaza de Mayo, donde fue un caso único en el que la propia Fuerza Aérea bombardea el propio pueblo, ¿no? Caso único en la historia de la humanidad, ¿eh? Recordemos eso. Sin embargo, a nadie lo movilizó, a ningún pintor, de los grandes pintores, ¿sabes? Pensando en Berni, en Spilimbergo, en todos ellos, Castañino, a ninguno de estos grandes pintores lo sensibilizó este hecho. Y me parece que hay algo de ahí, de un prejuicio que viene desde la izquierda, del viejo Partido Comunista, stalinista de aquella época, ¿no? Habría que pensar de mil maneras eso, por qué esos terribles bombardeos no sensibilizaron a esta gente. El tema del parque es un emblema para mí, porque es uno de los grandes emblemas de